a saludarnos, y esa es una de las fotos que ustedes recogieron aquí en mi biblioteca, en donde él me está saludando junto a mi esposa Carmencín en esa iglesia. Ahí conversamos muy brevemente, me saludó, que cómo me sentía, que cómo me estaba yendo en Roma, muy cálido como te digo que era él. Posteriormente nos veíamos en todas las ceremonias que se celebraban en el Vaticano, que tengo el privilegio de no haber faltado a una sola de todas las ceremonias que se llevaron adelante, tanto de carácter religioso como de carácter político, hasta de carácter cultural, como fue un importante concierto a que el Santo Padre nos invitó, ofrecido por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karl, el director, ahora mismo no me viene a la memoria, un director famoso alemán, y en esa ocasión también tuvimos otro encuentro muy grato. El Papa era un hombre extraordinario. Le acompañé en la primera visita que un Papa en la historia de la Iglesia ha hecho a una iglesia judía en Roma, y eso fue también muy significativo. Después me fui empapando de una serie de acciones. ¿Vino en el avión usted con él? En el año 84, ciertamente, en el año 84, cuando el Papa vino a República Dominicana en su segundo viaje, que vino a iniciar aquí las celebraciones que se hicieron en América Latina durante 8 años, de todos los preparativos para conmemorar el 5º centenario de la evangelización de América, también fui objeto de otra invitación del Santo Padre para que le acompañara en el avión de Roma aquí a Santo Domingo. Él quiso hacer una escala en Zaragoza, en España, una escala técnica, y cuando llegamos aquí a Santo Domingo, un vuelo de 8 o 9 horas, en la puerta del avión, aquí antes de bajar, me saluda con mucha simpatía y mucho afecto, y me dice: hemos llegado a Santo Domingo. No, llegamos a Santo Domingo, embajador, una tierra que yo quiero mucho, palabras textuales, porque aquí se sembró la primera cruz, se cantó la primera misa y se leyó por primera vez en el continente el Evangelio. Bajemos, y me invita a bajar las escalinatas del avión. Cuando el Papa aparece en la puerta de aquella nave, en la algarabía de las personas que habían en el aeropuerto, estaba todo el gobierno esperándolo, como él. Usted aparece ahí detrás de él permanentemente mientras él está... Correcto, los miembros del protocolo me colocaron en ese lugar, muy distinguido para mí y para mi país. Y ahí tuvimos de nuevo otro conversatorio en una entrevista acá. Tuvo un gesto muy lindo. El Santo Padre bendijo un cáliz que yo le había traído de regalo al Padre Marcial Silva para la iglesia de Arroyo Hondo, que era la parroquia nuestra cuando nosotros vivíamos la otra vez en la calle Luis Amía Matió. Y hizo la bendición de ese cáliz, que lo tiene la iglesia del Padre Marcial, y que fue un acto, ¿qué te diría?, simbólico por lo que significaba para la iglesia de Arroyo Hondo, pero además para el embajador de la República Dominicana. Fue muy significativo. El Santo Padre se detuviera en un instante a bendecir aquel objeto muy valioso para la iglesia. La foto que aparece ahí de los cardenales. Bueno, eso fue en ocasión de la primera visita ad limina que hicieron todos los obispos de la República Dominicana, encabezados por el cardenal Octavio Antonio Veras, quien era el cardenal primado en esos momentos, a Roma. El Vaticano acostumbra, con un periodo de 5 años, a veces un poco más, un poco menos, a recibir a todos los obispos de cada país. Cuando son países grandes, como Brasil, por ejemplo, los dividen en grupos y a veces por regiones. Pero el Papa los recibe a todos. Eso es una formalidad de recibir, en visita ad limina se llama, a los obispos. Entonces, desde que el Papa se había asumido en el 1978, no se había podido celebrar esa visita ad limina. Entonces, el cardenal Vera, que era muy amigo mío, me llamó por teléfono para solicitarme que mediara frente a las autoridades del Vaticano para acelerar la visita ad limina, que tenían mucho interés los obispos dominicanos
a ir a presentarle sus saludos al Santo Padre y tener los conversatorios que siempre acostumbran en esa visita. Entonces, con motivo de esa visita de todos los obispos, si quiere podemos retomarlos ahí, donde sí, lo que usted me planteaba. Dice que está escribiendo un libro entonces. Ok. Todas estas experiencias que viví en el Vaticano con el Santo Padre y que me permitieron una serie de investigaciones históricas. Yo soy profesor de historia de la cultura occidental, fui profesor en la Universidad Católica Madre y Maestra y soy un apasionado de la historia, y eso me permitió hacer una serie de investigaciones, incluso en el Archivo Secreto Vaticano, que no permite la desclasificación de documentos sino después de 100 años que hayan ocurrido los hechos y los documentos tengan ese tiempo. No es como el Congreso americano, que a los 25 o 30 años nos desclasifica. El Vaticano no. El Vaticano necesita 100 años. Entonces, hasta el 1863, 1883, yo estuve buscando en los archivos secretos vaticanos una serie de documentos históricos de la República Dominicana muy importantes, como por ejemplo la mediación de Emiliano Tejera, cuando la cesión de una parte de los territorios nuestros, Haití, etc. Y eso me hizo ir llevando un diario de todas mis vivencias en el Vaticano durante casi 3 años que serví esa posición. Y estoy ahora terminando ya un libro en donde están recogidas las más importantes actividades, no solamente llevadas a cabo por nosotros, o sea, no tienen tanta importancia, como sí tienen importancia las del Santo Padre. El Santo Padre, por ejemplo, recibía con mucha frecuencia en el Vaticano a Lech Walesa, que era el líder del sindicato Solidaridad de Polonia, y que fue, digamos, el punto fundamental con que se posesionó la Iglesia y el gran movimiento del mundo para derribar el Imperio Soviético, y se colocó justamente en Varsovia, la capital polaca. Por eso yo siempre, no obstante mis grandes creencias en Dios y mi profunda vocación católica y cristiana, sino por esas coincidencias que yo viví, yo he dicho que el Santo Padre fue elegido por el Espíritu Santo para realizar una misión suprema en la tierra. El Santo Padre, primer Papa polaco en la historia de la Iglesia, el primer Papa no italiano en 450 años. No fue una coincidencia, eso fue un mandato divino para que desde Polonia, el país más católico de toda Europa Oriental en ese momento, sirviera de punto de partida al gran movimiento para derribar el Imperio Soviético, imperio que no aceptaba la religión de Cristo en ninguna de sus manifestaciones y en ninguna de sus religiones. Entonces el Papa tuvo que ver con... El Papa fue fundamental para esa lucha por la liberación de los pueblos de Europa Oriental y del derrumbamiento del muro de Berlín. De manera que la historia habrá de recoger entre sus grandes hitos esa acción del Papa, contribuyó a liberar más de media Europa del dominio marxista que se había entronizado en esa región del mundo desde la revolución bolchevique a principios del siglo, en la década del 20. De manera pues que estamos asistiendo a la partida de esta tierra de un hombre que tendrá la historia que señalar antes y después de Karol Wojtyła. No tengo la menor duda, porque la impronta de sus acciones y de su personalidad tan recia marcó el tiempo en nuestra historia. No quisiera hacer la comparación porque pudiera ser un poco hasta fuera de tono, pero en la menor expresión, y yo sé que el Papa, si lo admitiera, lo hubiera podido admitir, lo admitiría con la humildad que siempre le caracterizó en su menor dimensión. La historia de la humanidad está dividida en antes y después de Cristo. La historia de la Iglesia habrá que escribirla antes y después del Papa Wojtyła, por las grandes transformaciones como que llegó en la Iglesia, cómo penetró en la conciencia del mundo, cómo fue trabajando para unir todas las religiones cristianas y las no cristianas. Yo asistí en Asís, una ciudad italiana,
a un encuentro ecuménico donde estaban todos, absolutamente todos los altos jerarcas de todas las iglesias cristianas del mundo que asistieron allí a una ceremonia hermosísima, a un encuentro que duró un par de días, analizando y buscando la forma de unir las iglesias cristianas, tuvieran un origen en el Señor, en Jesús. De manera pues que, te repito, Carlos, que fue, para mí ha sido en el aspecto personal y en el aspecto intelectual, una de las vivencias, la más importante vivencia de toda mi existencia. Usted, en los 3 viajes que hizo el Santo Padre, de esos 3, 2, usted lo había visto aquí en